muchas gracias.
sí. 2, 2, 2. Sí. Bueno, hola, buenos días. Vamos a dar inicio para estar en tiempo y forma con las actividades del día de hoy. Y nuestra primera plática es una conferencia magistral denominada El daño hepático agudo en el paciente cirrótico, impartida por el doctor Vicente Arroyo. Permítanme presentar al doctor Vicente Arroyo, ampliamente conocido por todos ustedes. Estamos hablando de una persona que puso las bases de todos los artículos que hemos leído en cuanto al albúmina en paracentesis, la comparación de paracentesis con diuréticos, la disfunción circulatoria, y que con esos artículos emitidos por la unidad del clínico prácticamente todos los conocemos al derecho y al revés. Y ayer me quedó otro mensaje muy importante del doctor Arroyo, que una vez ya en esta fase de su vida, todavía se avienta con un proyecto de una magnitud importante, que es la definición del acute chronic, de por qué ese cirrótico se muere tratando de establecer un síndrome, y que yo lo traduzco, aparte de una carrera muy brillante, en dejar un legado a la medicina. Es para nosotros un honor, doctor, tenerlo con nosotros y que imparta con el auditorio los conocimientos en cuanto a esta nueva entidad. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Bueno, yo les voy a presentar lo que deberíamos haber conocido o descubierto hace 30 años si no hubieran estado toda la gente que investiga sobre ascitis o sobre cirrosis dedicados a su faceta específica, los que trabajamos en ascitis, los que trabajaban en encefalopatía, los que trabajaban en hemorragia, y nadie era capaz de ver un poco más, o no éramos capaces de ver un poco más de lo que realmente es la cirrosis, que es una enfermedad única, y el síndrome de acute chronic, que es un síndrome realmente único que afecta a la totalidad de los cirróticos. Estos son enfermos muy corrientes. Este es un paciente que tiene acute chronic liver failure. Tiene 52 años, tiene una cirrosis, tenía una historia previa de ascitis, estaba en tratamiento diurético, pero estaba perfecto. Es lo que se llama una cirrosis descompensada estable. Estaba trabajando y desarrolló una neumonía, vino al hospital, rápidamente se deteriora su condición clínica y en la admisión se había descompensado nuevamente, tenía ascitis, pero además tenía una ictericia profunda, tenía encefalopatía grado 4 y la analítica mostraba insuficiencia renal. El paciente se admitió en una unidad de cuidados intensivos, pero murió al cabo de cuatro días con un deterioro progresivo de la función del hígado, de la función renal y de la función cerebral. Y este básicamente es el síndrome de acute chronic, que todo el mundo hemos visto toda la vida, pero que depende de quién lo veía, pues ponía el acento predominantemente en una de sus complicaciones y no veía todo el resto. Aquí están en azul las tres máximas características de este síndrome. Se caracteriza por una descompensación aguda de la cirrosis, en forma de desarrollo de ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva o infecciones bacterianas, o más de una. Y entonces la característica diferencial es que tienen fallo de órganos, en relación con una descompensación simple que no tiene fallo de órganos. Y luego la tercera característica es que tienen una alta mortalidad en un corto espacio de tiempo, de manera que descompensación aguda de la cirrosis, fallo de órganos y muy alta mortalidad. Nosotros, aproximadamente por el año 2010, decidimos explorar esto, hicimos un consorcio de hospitales europeos, con más de 100 hospitales europeos,
Y en 20 de ellos hicimos un estudio observacional para ver exactamente cómo era este síndrome, que previamente no lo teníamos muy bien clarificado. Y entonces lo que tratamos de hacer es un approach no preestablecido, lo que llaman un estudio agnóstico, un approach agnóstica para definir este síndrome. Y lo primero que tuvimos que definir es el fallo de órganos. ¿Qué quería decir fallo de órganos? ¿Cuál era el cut-off level para cada fallo de órgano? Y esto fue hecho a través de... básicamente lo hicimos por un análisis de la mortalidad y de la prevalencia de cada síndrome. No queríamos que fuera una prevalencia muy alta de cada fallo de órgano y pretendíamos que tuviera una mortalidad significativa. De manera que esto se hizo estadísticamente y entonces se creó un score que se llama Cliff Organ Failure Score, cuya razón fundamental es definir el corte para definir los fallos de órganos. Fallo hepático, nosotros quedamos definido como bilirrubina más de 12, fallo renal, creatinina más de 2, encefalopatía si tenía grado 3-4, coagulación si el INR era igual o superior a 2.5, fallo circulatorio si necesitaba vasopresores para mantener la circulación y respiratorio, lo miramos fundamentalmente a través de la gasometría del porcentaje, gasometría digital, la saturación de oxígeno. Y estos son los criterios. Entonces, el siguiente que también establecimos de una manera agnóstica fue la gradación de severidad. Entonces, esto nos basamos mucho en los estudios sobre sepsis del SOFA score, en el cual lo determinaban por el número de órganos. Y era claro que los pacientes que tenían 2 fallos de órgano pues deberían ser incluidos porque tenían una alta mortalidad. Nosotros el cutoff de mortalidad lo definimos como un 15%, que es la mortalidad de la sepsis grave. Y nosotros pensamos que este síndrome pues, cumplía las características probablemente de sepsis grave. Entonces dijimos, tienen que tener una mortalidad superior a 15%. Entonces el que tenía 2 fallos de órganos tenía claramente una mortalidad más alta del 15%, y los que tenían 3 o más fallos de órganos tenían una mortalidad muchísimo más alta, de manera que aquí no había problema. El problema es que cuando había un fallo de órgano solo, cuando había un fallo de órgano, pues si los pacientes tenían insuficiencia renal, solo un fallo de órgano que fuera el riñón, la mortalidad era superior al 15%, de manera que esto entraban rápidamente, pero los que tenían otros fallos de órgano, como es coagulación, fallo cerebral, fallo hepático, pues tenían una mortalidad inferior. Entonces tuvimos que buscar algún otro criterio para poder aislar en este grupo de un fallo de órgano solo, pues los grupos que tenían peor pronóstico. Y entonces vimos que tenían peor pronóstico los pacientes que tenían grado moderado de encefalopatía hepática, que es una encefalopatía hepática grado 1 o 2, o bien tenían una disfunción renal, que quería decir una creatinina entre 1.5 y 2. No tenían una creatinina de 2 que definía el renal failure, pero la tenían significativamente elevada. Entonces, cuando añadíamos a estos pacientes con fallo de órgano no renal, fallo único no renal, pues lo dividíamos en aquellos que tenían renal, no tenían ni disfunción renal ni tenían encefalopatía hepática, o aquellos que tenían disfunción renal o encefalopatía hepática moderada, y las diferencias del pronóstico eran extraordinarias. Esto hicimos un análisis univariado para ver, y un análisis multivariado para ver los factores independientes, y salieron estos 2. Entonces, al final lo que decidimos es incluir los pacientes que no tenían, que tenían un fallo de órgano único que no era renal, pero tenían que tener disfunción renal o encefalopatía hepática, y estos tenían una mortalidad significativa. Cuando los pacientes que no tenían este tipo de disfunciones, disfunción cerebral o disfunción renal, y un fallo único de órgano, pues no los incluimos dentro del grupo de acute on chronic liver failure. Por tanto, hay pacientes con organ failure, con fallo de órgano, en el grupo que no tiene acute on chronic, y esta es la clasificación. Acute on chronic grado 1 es que tengan single
un fallo renal o bien que tengan un fallo de otro órgano extrarrenal si coincide con que tiene disfunción renal o encefalopatía hepática moderada. Y estos serían el acute on chronic grado 1. De manera que tenemos acute on chronic grado 1, un fallo de órgano. En los casos que el fallo no sea renal, tiene que tener disfunción cerebral o disfunción renal. Los que tienen renal no hay ningún problema. En acute on chronic liver failure, dos fallos de órganos. Aquí no hay que hacer ningún tipo de selección. Acute on chronic liver failure, tres fallos de órganos. Y estos son los resultados de este estudio que yo les he mencionado antes, que es el estudio Canonic, que incluye 1.343 pacientes que pudimos recoleccionar en un periodo de 7 meses. De manera que los primeros análisis lo hicimos en el transcurso de un año después. Y este estudio demuestra que es muy frecuente este síndrome. Un 32% lo presentan. 1 de cada 3 pacientes presentan el síndrome. La frecuencia es muy alta en acute on chronic liver failure 1. El 50% del acute on chronic tiene grado 1. Grado 2 es relativamente frecuente, 35% de la totalidad del síndrome, y grado 3, un 14%. Ocurre en pacientes cirróticos jóvenes, 56 años de media, y la etiología en nuestro medio es fundamentalmente alcohólica, 56% es alcohólica, y hay otro 15% que hay alcohol y hepatitis C. Quiere decir que el alcohol está relacionado en aproximadamente 71% de los pacientes. Es menos frecuente en virus C, es el 15% de la totalidad, y otros tipos de cirrosis también ocurre. O sea, puede ocurrir en cualquier tipo de cirrosis, pero en nuestro medio fundamentalmente es alcohólica. Aquí me han dicho que es muy frecuente en NASH. No hay ninguna experiencia de acute on chronic liver failure en NASH en el momento actual. De manera que nosotros vamos a hacer un estudio que ahora os lo explicaré, donde vamos a investigar esto con detalle. Aquí se indica el tiempo desde la primera hospitalización, y en un 25% de los pacientes no tenían previamente descompensaciones. O sea, el paciente se descompensó y apareció la acute on chronic simultáneamente. O sea, fue la primera manifestación de la enfermedad. Y en otro 15% apareció 3 meses después de la primera descompensación. O sea que en el 40% de casos fue prácticamente el inicio de la descompensación de la enfermedad. Y esto va en contra de lo que tradicionalmente se decía, que es que este síndrome aparece en cirróticos que ya están muy quemados, que llevan mucho tiempo de evolución y que al final pues hacen el síndrome y se mueren. No es verdad. 40% aparece muy precozmente. Frecuentemente aparece con eventos precipitantes, y en nuestro medio el más frecuente son las infecciones. También un exceso de alcoholismo también es un factor precipitante, pero en un 45% no pasa nada. No, los pacientes vienen al hospital y dicen, ¿qué le pasa? Y dicen, mire, me he puesto mal, pero ¿usted le ha pasado algo? ¿Ha sangrado? ¿Ha tenido una infección? No tenía nada. Espontáneamente el paciente desarrolla el síndrome sin ningún factor precipitante. Y es la principal causa de muerte de la cirrosis descompensada. Un 40% mueren como consecuencia de este síndrome. De manera que es un síndrome realmente muy relevante. Aquí les muestro la prevalencia en Europa. En los países mediterráneos la prevalencia es la más baja, aproximadamente entre un 20 y un 25%. Sin embargo, en el norte de Europa es mucho más frecuente. En Francia es especialmente frecuente, y también en Inglaterra, en el Reino Unido, y también en Bélgica, donde la incidencia de alcoholismo es muy importante, o sea que probablemente tenga relación con esto. En Alemania es algo menor. Aquí tenéis prevalencia en Asia. En Corea del Sur la prevalencia es similar a los países mediterráneos, 20%. En China, que fundamentalmente la cirrosis es por virus B, el síndrome tiene un fenotipo totalmente distinto del occidental. O sea, los pacientes tienen sobre todo fallo hepático y fallo de coagulación. Tienen también fallo de otros órganos, pero fundamentalmente son estos dos. Y en la India, sorprendentemente, y hay 2 estudios que confirman ya esto, la prevalencia es altísima.
se aproxima al 80%. Esto quiere decir que el 80% de los pacientes que ingresan con cirrosis descompensada o tienen acute on chronic liver failure o lo desarrollan durante la hospitalización. Y esto no sabemos por qué es, y puede ser debido a la falta de una política antibiótica apropiada. Allá, a nada que tienen una infección, como no aceptan las patentes, los antibióticos son baratos, dan antibióticos de los modernos que deben estar muy restringidos, y esto determina pues, que haya una alta prevalencia de infecciones por bacterias multiresistentes. Y probablemente esto es lo que ocurre. ¿Qué pasa en América? Bueno, en América tenemos datos en Estados Unidos, donde es el único dato que hay, que es un estudio retrospectivo, en 77.000 pacientes ingresados en 127 hospitales de veteranos. Allá usan también los criterios nuestros de diagnóstico de acute on chronic y tienen una prevalencia de 41%. O sea que es una prevalencia relativamente alta el que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que la población de hospitales de veteranos es muy especial y probablemente la incidencia de alcoholismo allá sea también importante, de manera que esto es como está. Latinoamérica no data. Tenemos algún pequeño dato en esta zona de aquí, que incluye 3 ciudades, que es Buenos Aires, Florianópolis y la otra es Porto Alegre, y la prevalencia, no hay suficientes datos, son 400 enfermos por esto, pero no son suficientes para saber la prevalencia real. Lo que sí se sabe es que la mortalidad es altísima. Después de la India es la más alta en esta serie, del 62%. De manera que estos datos son muy importantes. Esta es la otra característica muy importante del síndrome, que es que la mortalidad se asocia al número de fallo de órganos. Aquí se muestra la mortalidad de pacientes que vienen con cirrosis descompensada en el estudio Canonic y que no tienen el síndrome, y la mortalidad es inferior al 2%, muy baja. Si tienen un fallo de órgano, se mueren aproximadamente un 22%, un 32% si tienen 2 fallos de órgano, y si tienen 3, 4, 5 o 6 fallos de órgano, la mortalidad sube al 70%, y en este grupo también se correlaciona. Si tienen 3 fallos de órgano, tienen menos mortalidad que si tienen 4, si tienen 4, tienen menos mortalidad si tienen 5. Esto es la mortalidad a los 28 días, y aquí ven que la mortalidad a los 90 días es prácticamente la misma. Es decir, muy alta mortalidad, y esta mortalidad se correlaciona con el número de fallo de órganos. Estos son los datos de estos 3 estudios en Latinoamérica. La prevalencia en este pequeño grupo es similar. En Europa es 31%, en Latinoamérica es 29%, lo cual no resulta extraño, porque es una población generalmente de población caucásica, la mayoría de ellos, como los europeos, son emigrantes europeos. Por tanto, es aproximadamente. Pero sorprende la más alta mortalidad, y son hospitales bien reconocidos, bien entrenados, excelentes médicos, con todo tipo de medidas. O sea que, pero en cada grupo de acute on chronic liver failure, la mortalidad es muchísimo más alta en Latinoamérica que en Europa. 47% en grado 1, 76% en grado 2, 94% en grado 3. De manera que estos estudios son los que nos hicieron pues, que montáramos un estudio en Latinoamérica, que es el estudio ACLARA. Es un estudio que está a punto de empezar. Es un estudio que pretendemos investigar aproximadamente 1.400 pacientes latinoamericanos, y son pacientes que vienen de México, de Panamá, de Colombia, vienen de Perú, muchos hospitales en Brasil, en Argentina y en Chile. De manera que este estudio va a empezar, pensamos que en octubre, la recolección de pacientes, y pensamos que pasará como el Canonic, que como hay 50 y tantos hospitales incluidos, pues aproximadamente vamos a tener los datos en junio del año que viene, probablemente. Esta diapositiva es muy importante porque es el Canonic nos dio con datos muy simples cuál es la fisiopatología. Y aquí se pueden mostrar la concentración de leucocitos y proteína C reactiva en los pacientes, y podéis ver que el síndrome se asocia a leucocitosis y un aumento significativo de la proteína C reactiva, y este también se correlaciona estrechamente con el grado de acute on chronic liver failure, lo cual indica que
este síndrome es debido a probablemente una inflamación sistémica, al igual que la sepsis. De manera que nos encontramos con lo que parece ser un síndrome similar a la sepsis, en los cuales solamente un 30% están infectados. O sea que tiene que haber otros mecanismos en pacientes no infectados que determinan este síndrome. El síndrome es muy lábil, es un síndrome extraordinariamente dinámico. Aquí se muestra los diferentes grados de Aketon Chronic en el momento de hospitalizarse y en el momento de salir del hospital. Y podéis ver que en un 55% de pacientes con Aketon Chronic Liver Failure el síndrome remite. Esto ocurre en un 35% de Aketon Chronic Liver Failure 2 y en 16% de Aketon Chronic Liver Failure 3. O sea que no es un síndrome que una vez que aparece los pacientes se mueren. Es un síndrome que realmente es reversible con tratamiento. Es poco reversible en el momento actual aquí, de manera que necesitamos tratamientos para poderlo revertir. Hay pacientes que empeora, por ejemplo, en aproximadamente un 25% de pacientes o 20% con Aketon Chronic Liver Failure 1 evolucionan a Aketon Chronic Liver Failure 2 o 3. Esto ocurre con más frecuencia. Con Aketon Chronic Liver Failure 2 un 25% evoluciona a 3 y en Aketon Chronic grado 3 ya no pueden empeorar más, pero el síndrome se suele mantener estable en un 70% de pacientes. Es decir, que de estos cambios generalmente ocurren muy pronto. Es un síndrome muy dinámico y ocurren en los primeros días después del diagnóstico. De forma que antes de emitir un diagnóstico uno tiene que ser prudente y esperar en los primeros 3 días, porque en los primeros 3 días el síndrome puede cambiar radicalmente, puede haber empeorado, puede haber mejorado, de manera que el pronóstico debe ser reservado, auténticamente reservado en los primeros 3 días. Si uno analiza al cabo de 3-7 días, el síndrome, estos son los datos que hay. Los que tienen Aketon Chronic Liver Failure o los que no tienen Aketon Chronic Liver Failure, a los 7 días, los que ha curado la enfermedad, el pronóstico es relativamente bueno, el 90% se recuperan. Y aquí incluyen pacientes que tenían en el momento del enrollment Aketon Chronic Liver Failure 1, 2 o 3. Si tienen 2 organ failures, que muchos de ellos son pacientes que tenían 2 organ failures que continuaron o que mejoraron de 3 a 2 o que empeoraron de 1 a 2, pues la probabilidad de sobrevida a los 28 días es del 80%. Sin embargo, los grupos realmente graves son aquellos que tenían Aketon Chronic Liver Failure 2 o 3, independientemente del que tuvieran inicialmente. Y la mortalidad en estos, el 60% los que tienen Aketon Chronic grado 2 y 88% los que tienen Aketon Chronic grado 3. De manera que estos son los 2 grupos que tienen un síndrome más grave al cabo de 7 días. Entonces, ¿qué se ha de hacer en estos pacientes? Estos pacientes son jóvenes, muchos no son alcohólicos, pero uno no tiene la culpa de ser alcohólico, es un paciente el alcohólico, no lo tienen que castigar por ser alcohólico. De manera que nosotros estamos luchando para que este grupo entre dentro del programa de trasplante hepático con indicación urgente, porque tienen una muy alta mortalidad. Y aquí, estos son del estudio Canonic, lo que los pacientes que tenían Aketon Chronic Liver Failure 2 o 3, 7 días después de ingresar, y entonces hubo un grupo que se trasplantaron y hubo otro grupo que no se trasplantaron. Y podéis ver la diferencia en sobrevida. De los pacientes que tenían cirrosis y tenían Aketon Chronic, se trasplantaron en estado sumamente grave, el 80% vivieron al cabo de un año. Y sin embargo, si no lo tienen, pues tienen una mortalidad del 90%. De manera que esto ha sido confirmado ya en proyectos, en estudios europeos, y en el momento actual hay una movimiento importante dentro de los grupos de trasplante que quieren hacer una evaluación seria al objeto de sentar una nueva indicación de trasplante hepático urgente. Estos datos son importantes. Nosotros hemos elaborado un score para evaluar el pronóstico del Aketon Chronic Liver Failure, que es el CLIF Consortium Aketon Chronic Liver Failure Score, que incluye el CLIF Organ Failure Score, que es aquel score para diagnosticar los fallos de órganos, la edad y los leucocitos, que es el marcador más fiel que hay de inflamación sistémica. Y todavía no es muy bueno, pero es muchísimo mejor que el MELT o el MELT sodio, de manera que se está empleando de manera importante.
Ahora tenemos un estudio en el cual añadimos un marcador más sensible de inflamación a este y aumentamos considerablemente la exactitud pronóstica, de manera que podemos predecir muy bien la mortalidad. Y también tenemos otro que hemos hecho para pacientes que no tienen acute on chronic, que se basa en la edad, en el sodio, en los leucocitos, la creatinina y la protrombina, y también mejora los datos del MELT, de manera que esto es importante. Yo quería decirles que el descubrimiento de este síndrome, o la caracterización de este síndrome, pues está impactando tremendamente en el pronóstico y va a impactar mucho en el tratamiento de estos enfermos. Por ejemplo, en relación al pronóstico, se dice tradicionalmente que un paciente que viene con encefalopatía grado 3, 4 tiene muy grave pronóstico. La mortalidad es muy alta. Bueno, depende de si tiene el síndrome o no tiene el síndrome. Por ejemplo, si tiene el síndrome, aquí con Creutzfeldt-Jakob 3 o 4, la mortalidad es muy alta, como se dice. Pero si no tiene el síndrome y tiene encefalopatía grado 3 o 4, la mortalidad no es excesivamente alta. Se dice que si tiene encefalopatía hepática grado 1 o 2, pues el pronóstico no es tan grave. Y esto es verdad, si no tienen acute on chronic, la mortalidad es muy baja. Sin embargo, si tienen acute on chronic, la asociación de acute on chronic con encefalopatía es tremendamente alta, de manera que impacta en el pronóstico el pronóstico tradicional con lo que nosotros estimábamos el porvenir de estos pacientes. ¿Qué pasa en hemorragia digestiva? Y esto se lo dedico a mi amigo el doctor Pagán. La hemorragia digestiva tiene un pronóstico infausto. No es verdad esto. La hemorragia digestiva en el momento actual ha desarrollado tremendamente métodos para parar la hemorragia. Y para la hemorragia siempre. Es raro que no se pare una hemorragia digestiva hoy. Con la endoscopia les colocan esta sonda expansiva que hacen maravillas para parar y para la hemorragia. Si para la hemorragia, ¿de qué se muere el paciente? El paciente se muere de acute on chronic. De manera que pacientes con hemorragia digestiva sin acute on chronic, en el momento actual, la mortalidad a los 28 días es del 2,8%. En tanto que si el paciente tiene acute on chronic liver failure, la mortalidad es del 50%. De manera que es lo que realmente mata a los pacientes. Y yo pienso que hoy día difícilmente se deberían aceptar resultados de trial sin tener este dato metido en el análisis. El MELT aproxima el asunto, pero no necesariamente. Este es otro ejemplo de cómo impacta esta clasificación. Esto es el tratamiento de síndrome hepatorenal con terlipresina y albúmina, que están haciendo trials y que unos dicen que va bien, en Estados Unidos no va bien y por eso no tienen terlipresina, en Europa nos va muy bien y tenemos terlipresina. Pero nadie tiene en cuenta esto también, nadie tiene en cuenta si tiene acute on chronic o no tiene acute on chronic. Por ejemplo, aquí se puede estimar en una serie de 300 pacientes, muchos de ellos son del estudio Canonic, la probabilidad que tienen de responder de acuerdo con la creatinina basal y de acuerdo con el grado de acute on chronic. Desde luego, los pacientes que tienen una creatinina de 7, la probabilidad es que respondan muy poco. Los pacientes que tienen acute on chronic liver failure 2 o que tienen creatinina de 2 tienen más probabilidad de responder. Pero fijaros la diferencia que hay en relación al grado de acute on chronic. Si el paciente tiene acute on chronic grado 1, pues tiene una tasa de respuesta muchísimo más alta que si tiene acute on chronic grado 3 y más alta si tiene acute on chronic grado 2. De manera que un paciente con 4 de creatinina pues tiene una probabilidad de responder del 25%, si tiene 3, del 30 y tantos por cien si tiene 2 y casi del 60% si tiene 1. De manera que esto también es importante. De manera que es un síndrome que se tiene que tener muy en cuenta. Bueno, y este es el último slide en el que yo les quiero sumarizar lo que yo les he presentado. Y el síndrome, el acute on chronic liver failure es un síndrome distinto de los que hasta ahora hemos visto. La cirrosis, caracterizado por una descompensación aguda de la enfermedad asociada a fallo de órganos y una mortalidad relativamente alta, y puede ocurrir en cualquier fase de la enfermedad, desde que cirrosis compensada a cirrosis descompensada. Es muy dinámico y puede solucionarse, mejorar o empeorar
en pocos días después del diagnóstico, y es importante esperar estos días para poder determinar el pronóstico del paciente. Está relacionado con una reacción inflamatoria sistémica aguda que puede estar relacionado con infecciones bacterianas, que puede ser debida a una enfermedad hepática aguda, como puede ser una hepatitis alcohólica aguda, pero en muchos casos esto está producido por mecanismos no conocidos que probablemente tengan una relación con translocación, episodios agudos de translocación de productos bacterianos desde la circulación, desde la luz intestinal a la circulación sistémica. Que el pronóstico depende de la severidad de la inflamación sistémica y del número de fallo de órganos, y que el CLIF Consortium Acute on Chronic Liver Failure Score es una herramienta muy útil para el pronóstico. Y finalmente, que la caracterización del síndrome de Acute on Chronic Liver Failure está modificando muchos paradigmas bien establecidos sobre el mecanismo, el pronóstico y el tratamiento de la cirrosis descompensada. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Arroyo, por esta conferencia magistral que nos abre un panorama sumamente amplio, una entidad que tiene alta mortalidad y, como bien dice usted, es bastante dinámica. Le pido al doctor Enrique Wolper me acompañe al estrado para dar inicio al primer módulo de la mañana, que es un módulo que hemos denominado el paciente cirrótico en estado